señoritos, señoritas, muy buenos días. Bienvenidos al curso de física. El día de hoy hablaremos acerca de la presión atmosférica. Recuerda algo, la atmósfera viene a ser la capa de gases que rodea la Tierra, que todos conocemos generalmente como aire. Este aire está compuesto por gases de baja densidad. Esto hace que se pueda desplazar por toda la superficie de la Tierra. Sin embargo, el aire se puede modificar su densidad y hacerse más pesado o más liviano. Este instrumento de medición que vamos a utilizar para medir la presión viene a ser el barómetro. Por ejemplo, aquí es muy importante la temperatura, como por ejemplo zona de alta presión o anticiclón. A esto se refiere cuando la temperatura es baja. Ahora, la zona de baja presión, entonces, ¿qué va a suceder? El aire es más caliente. Entonces, cuando el aire caliente sube, se ejerce una presión hacia arriba, y cuando el aire está frío, baja, entonces se ejerce una presión hacia abajo. A esta presión se le conoce presión atmosférica. Dado que hay constantes variaciones de temperaturas entre algunos puntos y otros de la Tierra, el aire está en continuo movimiento. El aire no baja y sube en línea recta, sino se desplaza de abajo hacia arriba haciendo distintos movimientos. ¿Ya? Y eso va a originar ¿qué cosa? Los vientos. Entonces, la Tierra se calienta por el nivel de calor que recibe el Sol. Hay lugares de la Tierra que reciben mucho más calor que otros. Por ejemplo, los continentes se calientan más rápidos que el agua del mar y de los ríos, mientras que los polos reciben menos rayos solares, por lo tanto son más fríos. Entonces, a ello se refiere la precipitación, por ejemplo. El aire frío con el aire caliente chocan y estos van a generar hacia arriba y hacia abajo, y eso va a generar el movimiento. Ahora, a causa del deterioro de nuestro planeta, están calentando demasiado nuestra atmósfera. Entonces, a su vez, estas diferencias de presión van a dar origen a los vientos de los ciclones o los anticiclones, los cuales van a transportar la humedad y las nubes. ¿Ya? A esto también podemos hablar de la siguiente forma. Entonces, podemos mencionar que el aire que nos rodea tiene un peso. Todo esto se refiere gracias a la gravedad. Esta fuerza que atrae el peso del aire, generalmente se habla de la presión atmosférica. Quien descubre en realidad la presión o se mide por primera vez la presión viene a ser el señor Torrielli. Ahora, entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la diferencia de alturas, va a referir dependiendo a la altura la presión. Mientras más alto estés, hay menor presión. A mayor altitud, menor presión. Ahora, la temperatura, la humedad, la intensidad de luz y la temperatura van a hacer que la presión van a cambiar. Entonces, hay una variable fundamental en la formación meteorológica gracias a la presión atmosférica. La presión atmosférica puede variar sencillamente de forma casera. Por ejemplo, Evangelista Torricelli, físico matemático italiano, que en 1643 tomó una probeta de vidrio de 1 metro de largo, tapada de un extremo, la llenó de mercurio, tapó el extremo abierto y la introdujo en un recipiente lleno también de mercurio. La destapó y vio que el contenido se bajó hasta los 76 centímetros. Esto entonces refirió que una fuerza sobre el mercurio debe estar que todo el contenido se saliera por completo. Por ende, de esa forma, el señor Torricelli determinó como a esta fuerza como la presión atmosférica. Entonces, a ello se determinó el barómetro, y el barómetro viene a ser el instrumento que se mide, ¿qué cosa? La presión atmosférica. Entonces, pero no siempre los 76 centímetros son estables. Los días lluviosos, por ejemplo, bajaba un poquito más, y en los días soleados subía un poquito más de los 76. Entonces, ¿qué es lo que refirió? Pues que la temperatura, el estado del tiempo estaba direccionado con la intensidad de presión.
Las unidades de medida son, por ejemplo, la atmósfera, los milímetros de mercurio, entre otros. Por ejemplo, podemos hablar de los siguientes datos curiosos referidos a esto. A una altura de 10.000 metros, ¿ya?, la presión atmosférica es 4 veces menor a la nivel del mar. Eso produce que los aviones se expandan y encojan varios centímetros durante el vuelo. ¿Ya? Debido a la rotación de la Tierra, por ejemplo, el aire que hay sobre la superficie de nuestro planeta se desplaza a más velocidad en el ecuador que en los polos. Es por eso que la NASA en general hace despegar de sus naves desde Florida para aprovechar la máxima propulsión de la propia rotación de la Tierra. Sin atmósfera, la Tierra no sería azul, sino una deslumbrante bola blanca de hielo cuya superficie estaría a una temperatura de menos 18 grados. O sea, estamos hablando de 18 grados bajo cero. No lo olvides. Espero que te haya gustado, muchachos. Nos vemos a la siguiente clase. Cuídense mucho.